Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que les haya ido bien a todos. Un gusto estar con ustedes. Hoy es 25 de septiembre, miércoles, y en España son ahora las 16:39, creo, de la tarde aproximadamente. Bien, pues continuando, como hablábamos ayer, con el libro. Vamos a ver las 70 semanas de Daniel del doctor Stephen Jones. Hoy vamos a ver el capítulo 7 y el viernes, Dios mediante, pues veremos ya el capítulo 8 y nos acercamos más allí al 50. Yo creo que darán 3 o 4 vídeos como mucho. Bien, pues nada, el capítulo 7 es muy interesante, se titula Dos Jerusalenes y dos templos. Hay muchos que no saben que Jerusalén es un nombre, un plural, es Jerusalayim, que quiere decir dos Jerusalenes, ¿no? Y entonces, pues tenemos que saber a cuál de las dos Jerusalenes se refieren los profetas, porque los profetas no distinguían cuando hablaban de Jerusalén si se referían a la vieja Jerusalén o a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén. Y entonces tenemos que ir al Nuevo Testamento, donde Juan y Pablo y demás, pues nos aplican los textos proféticos y nos hacen pues entender a qué se refiere. Porque si aplicamos mal las profecías y pensamos que las bendiciones son para la vieja Jerusalén, pues estamos apañados, ¿no? Bien, hay dos Jerusalenes en la escritura, así como dos templos. La primera es terrenal y física, mientras que la segunda es celestial y espiritual. Ambas ciudades llevan el nombre de Jerusalén. Ambos templos se llaman templo. Nos corresponde saber de cuál se habla en cualquier porción de la escritura. Bien, primer epígrafe, la historia de la presencia de Dios. En los días de Moisés la presencia de Dios descendió como fuego sobre el monte cuando el tabernáculo se completó en un año. Perdón, lo he leído mal. En los días de Moisés la presencia de Dios descendió como fuego sobre el monte. Cuando el tabernáculo se completó un año después, su presencia habitó en esa tienda de reunión durante su estancia en el desierto. Después de que Josué llevó a Israel a la tierra prometida, el tabernáculo se instaló en Silo, una ciudad de Efraín, la tribu principal. Leemos en Josué 18:1. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y montó allí la tienda de reunión. Y la tierra fue sometida delante de ellos. Unos siglos más tarde, el sacerdocio de Elí en Silo se había corrompido y Dios abandonó ese lugar. El niño que nació ese día se llamó Icabod, que quiere decir la gloria se ha ido, la gloria es partida. Para marcar ese evento, 1 de Samuel 4:24, el niño se le llamó así. Entonces Dios trasladó su presencia a Jerusalén en el tiempo de David y Salomón. El Salmo 78 dice: Cuando Dios lo escuchó, se llenó de ira y aborreció mucho a Israel, de modo que abandonó la morada en Silo. También rechazó la tienda de José y no eligió la tribu de Efraín, sino que eligió la tribu de Judá, el monte de Sión, que amaba, y el monte de Sión, no de Sión, sino de Sión, que ya saben que es Jerusalén, el Sión con acento sería el monte Hermón, el monte de la transfiguración. Sino que eligió la tribu de Judá, el monte de Sión,
que amaba y edificó su santuario como las alturas. Pero después de algunos siglos más, la corrupción en Jerusalén fue tan mala como lo había sido en Silo, de modo que Dios abandonó el antiguo templo tal como había salido anteriormente de Silo, como leemos en Jeremías 7 del 11 al 14. Se ha convertido esta casa sobre la cual es invocado mi nombre en cueva de ladrones ante tus ojos. Pero ve ahora mi lugar que estaba en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y mira lo que le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, porque has hecho todas estas cosas, puntos suspensivos, vamos al 14, por tanto haré en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual confías, y en el lugar, es decir, Jerusalén, que te di a ti y a tus padres, como hice a Silo, y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Mientras Jeremías profetizaba que la presencia de Dios saldría de Jerusalén, al profeta Ezequiel le quedaba ver la visión de su partida. Primero vio a los querubines levantarse del lugar santísimo, Ezequiel 10:15. Unos versículos más tarde leemos: entonces la gloria de Yahvé se apartó del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Finalmente, en Ezequiel 11, 22 y 23 leemos: entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de Israel se cernió sobre ellos, y la gloria de Yahvé subió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente al oriente de la ciudad. Ezequiel vio la gloria a partir de Jerusalén, pero solo la vio llegar hasta la cima del monte de los Olivos, en el lado oriental. La cima del monte estaba a 2000 codos más allá de las murallas de la ciudad, y los rabinos definieron esa distancia como fuera del campamento y una jornada de sábado. Es que eran 2000 codos, lo máximo que se podía andar, y también pues, se consideraba que eso era ya estar a esa distancia, era estar fuera del campamento. Por lo tanto, allí era donde almacenaban las cenizas de la novilla roja, o la novilla lazana, que se usaban para limpiar, es decir, purificar a las personas cuando llegaban al templo, Números 19:3. También era el lugar donde David sacrificó a Dios, 2 Samuel 15:30, lo que profetizó del mayor sacrificio que Jesús haría en ese mismo lugar muchos años después. 40 días después Jesús ascendió desde ese lugar, y Hechos 1:12 lo llama un viaje de día de reposo. No hay indicios de que la gloria de Dios regresara cuando se construyó el segundo templo en los días de Zorobabel. De hecho, dado que el arca del pacto había desaparecido durante mucho tiempo, ese segundo templo tenía un lugar santísimo que estaba vacío. Josefo nos dice que en su lugar se colocó una losa de piedra, pero la gloria de Dios no volvió a ese lugar, porque lo había abandonado como Silo. Después de 5 siglos Jesús nació en Belén. En él estaba la gloria de Dios, porque Pablo dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hacia el final de su ministerio, Jesús fue al templo de Jerusalén y expulsó a los cambistas. Mateo 21:13 dice: y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Jesús citó Jeremías 7:11, que fue la acusación del profeta en el templo en su propio tiempo que provocó la partida de la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús repitió esa palabra, estaba confirmando que la gloria de Dios no regresaría a ese lugar. De hecho, el rechazo sacerdotal de Jesús representó su rechazo de la gloria de Dios mismo. La única forma en que la gloria podría haber tenido la oportunidad de regresar a ese lugar
si fuera posible, habría sido aceptando a Jesucristo como Rey Mesías, pero eso no sucedió. Después de que Jesús terminó su obra en la cruz, ascendió al cielo desde el mismo lugar donde Ezequiel había visto por última vez la gloria de Dios. Jesús llevó a sus discípulos al lugar de ascensión, después de lo cual leemos en Hechos 1:12, luego volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Con esto concluyó el paso final de la partida de la gloria de Dios de Jerusalén. 10 días después la gloria regresó, pero no a la propia Jerusalén ni a su templo físico. La gloria comenzó a habitar en los creyentes en Cristo, como leemos en Hechos 2:3, y se les aparecieron lenguas como de fuego distribuyéndose y se posaron sobre cada uno de ellos. A partir de ese momento la gloria de Dios comenzó a descansar en la gente o a reposar en la gente de la Nueva Jerusalén, aquellos que eran las piedras vivas del templo final que Dios había preparado para sí mismo. Siguiente epígrafe, las dos Jerusalenes. No solo la gloria se apartó del templo, sino que también abandonó a la misma Jerusalén. ¿Por qué entonces la Escritura profetiza también de la restauración de Jerusalén? Jerusalén en las Escrituras siempre se escribe en plural. Es Yerushalayim, que quiere decir Jerusalén. Si bien los antiguos rabinos discutieron este hecho, nunca entendieron que había dos Jerusalenes. Estaba la ciudad vieja y estaba la nueva Jerusalén, revelada en el Nuevo Testamento por hombres que entendieron la diferencia. Pablo habló de esto en Gálatas 4 del 24 al 31, diciéndonos que la Jerusalén terrenal era Agar e incapaz de traer las promesas de Dios. La Jerusalén que es de arriba, sin embargo, es Sara y es nuestra madre, la madre de los creyentes en Cristo. La ciudad terrenal conocida como Jerusalén no podría producir la simiente prometida más de lo que pudo Agar. Jerusalén solo trae esclavitud, no libertad en Cristo. El fin de Jerusalén se encuentra en Gálatas 4:30. Atención, pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Los hijos de la esclava son pues, los hijos de Agar, que son ismaelitas espirituales en realidad, ¿verdad? El mensaje claro de Gálatas es el hecho de que la vieja Jerusalén nunca podrá traer la promesa de Dios. Agar nunca podrá dar a luz a Isaac. Agar es sólo la madre de Ismael, quien no es el heredero de las promesas, aunque es hijo de Abraham. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos innumerables profecías sobre Jerusalén o Yerushalayim. A veces son positivas y otras negativas. Un ejemplo negativo podemos verlo en Jeremías 19. Jeremías 19:1 dice así: Así dice Yahvé, ve y compra una vasija de barro de alfarero y toma a algunos de los ancianos del pueblo y a algunos de los principales sacerdotes. Luego sal al valle de Ben Hinnom, es decir, la Gehenna, y proclama allí las palabras que yo te diré. Esto es un tema que Stephen Young lo repite hasta la saciedad en muchos de sus libros. Luego se le dijo al profeta que pronunciara juicio sobre la ciudad y sus habitantes. Escuchen. Versículo 10 en adelante, entonces romperás la vasija en presencia de los hombres que te acompañan y les dirás, así dice Yahvé de los ejércitos, así quebrantaré yo a este pueblo y a esta ciudad como se rompe una vasija de alfarero que no se puede volver a reparar, y los enterrarán en Tofet, que quiere decir quema, porque no habrá otro lugar para el entierro. Así trataré a este lugar, se entiende Jerusalén, y a sus habitantes, declara Yahvé, para convertir esta ciudad en Tofet. Como ven, dice que no se puede volver a reparar. Vamos a ver más adelante que se ha destruido varias veces y que varias veces se ha sido reconstruida hasta el día de hoy, que sigue en pie. Por lo tanto, la profecía de Jeremías no se ha cumplido. El cumplimiento final no
no ha tenido lugar. Esos otros cumplimientos parciales son simplemente tipos de esa destrucción total y final de Jerusalén. Así que los que tienen su esperanza en Jerusalén, en los sacrificios, en el sionismo y todas estas cosas, y en regresar a los sacrificios, pues van dados, ¿verdad? Cuando comparamos esta profecía de Jerusalén con la profecía anterior dada a la casa de Israel en Jeremías 18, del 1 al 10, la comparación es aún más sorprendente. La casa de Israel del norte ya había sido llevada cautiva a Asiria un siglo antes y, sin embargo, Jeremías profetiza que serían como una vasija de barro húmedo que se convertiría en otra vasija. Esto como el alfarero se le cayó, pero el Señor, como el barro todavía estaba húmedo, pues la pudo volver a amasar y hacer una vasija, otra vasija diferente. Pero Jerusalén era como una vasija que ya había sido endurecida, había sido cocida en el horno. Una vez que se rompiera, no se podría reparar y solo quedaría arrojarla al basurero de la ciudad, que era el Valle del Hijo de Gino, donde se tiraban los tiestos, ¿no? Las vasijas rotas y todo eso. El nombre griego es Gehenna, mencionado en el Nuevo Testamento. El punto de contraste es mostrar que si bien Israel, las tribus del norte, recibieron buenas promesas de restauración, incluso después de su larga historia de idolatría, a Judá no se le dio una promesa similar, quizás porque viendo el ejemplo de sus hermanos del norte, volvieron a hacer lo mismo, no se arrepintieron, ¿verdad? De hecho, no hay ni una palabra de esperanza en todo el pasaje para Judá, para Jerusalén, Jeremías 18 y 19. Ahí no hay ninguna esperanza, sin embargo, para Israel sí. Jerusalén, por supuesto, fue destruida por Nabucodonosor en los días de la profecía de Jeremías. Sin embargo, Nehemías la reconstruyó más tarde. Fue destruida nuevamente en el 70 después de Cristo por los romanos, por Tito, ya sabe, pero luego fue reconstruida. Fue destruida durante la Edad Media, durante las Cruzadas, pero siempre fue reconstruida. Así la ciudad se erige hoy como una ciudad reconstruida muchas veces a lo largo de los siglos. Jeremías, sin embargo, profetiza de una destrucción de la que nunca más podrá ser reparada o reconstruida. En el capítulo 19, versículo 11. Esa profecía aún no se ha cumplido, por lo que solo puede suceder en el futuro, es decir, está por ocurrir al momento de escribir este artículo. Todavía no ha ocurrido, está por ocurrir. Pero esto habla solo de la vieja ciudad física, no habla de la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21:2 o la Jerusalén celestial de Hebreos 12:22. Isaías 62 también habla de Jerusalén en términos brillantes que parecen contradecir las profecías de Jeremías, claro, pero él se refiere a la nueva también. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no callaré, hasta que su justicia salga como resplandor y su salvación como antorcha encendida, y verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y serás llamado por un nombre nuevo que la boca de Yahvé designará. Yo creo que aquí debería ser Sión con acento, ¿eh? Así está en el texto, pero porque se refiere a la nueva Jerusalén. Isaías continúa describiendo esta Jerusalén en términos celestiales, cuando nos interpreta esto en el libro de Apocalipsis, mostrando que Isaías estaba hablando de la nueva Jerusalén. Juan nos da la clave, ¿no? Isaías 62:5 llama a la ciudad una novia y Juan hace lo mismo en Apocalipsis 21:2. Isaías 60:18 dice que los muros de Jerusalén son salvación y sus puertas son alabanza. Estos describen la nueva Jerusalén, no la antigua. Isaías 60:19 al 20 dice que Jerusalén no necesitará que el sol o la luna le den luz, porque Dios mismo será su luz. Juan dice lo mismo de la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:23. Dice así el 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ha iluminado y su lámpara es el Cordero.
Asimismo, Isaías habla de los habitantes de Jerusalén como enteramente justos, en contraste con la profecía de Jeremías. Leemos en Isaías 62:21, entonces todo tu pueblo será justo. Y más tarde, Juan dice en Apocalipsis 21:27, y nada inmundo ni nadie que practique abominación y mentira entrará jamás en ella, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Una simple comparación de Isaías y Apocalipsis deja en claro que ninguno de los profetas estaba hablando de la vieja de Jerusalén, sino de la nueva. El judaísmo, por supuesto, rechaza el Nuevo Testamento, por lo que no creen en la explicación de Juan, ni tampoco en el libro de Hebreos, que habla de la Jerusalén celestial. Pero nosotros, que somos cristianos, que afirmamos creer que el Nuevo Testamento es parte de la palabra inspirada de Dios, no deberíamos tener problemas. No deberíamos tener problemas para aceptar el hecho de que Dios ha bendecido la Jerusalén celestial en lugar de la ciudad física en la tierra. La clave, la clave, por supuesto, es entender que Jerusalén es una palabra plural que indica más de una ciudad, aunque los profetas del Antiguo Testamento nunca mencionan la Jerusalén celestial, de todos modos profetizaron de ella usando el nombre plural. Y así, cuando leemos el Antiguo Testamento, debemos buscar saber a qué Jerusalén se referían los profetas. Como regla general, esta es la regla general, digamos el código para interpretar si se refiere a la nueva o a la vieja Jerusalén, es que cuando los profetas hablan de Jerusalén en términos positivos, están profetizando de la nueva Jerusalén. Cuando hablan de Jerusalén negativamente, se refieren a la vieja Jerusalén. Siguiente epígrafe, los dos templos. El templo de Salomón fue el primero en ser glorificado, profetizaba del templo mayor que estaba por venir. Ese templo más grande no es un templo físico, sino el que Pablo describió en Efesios 2, 20 al 22. No sabemos si los sionistas conseguirán reconstruir el templo, pero no cabe duda que si lo construyen, la gloria de Dios no lo va a habitar y será derribado. Digo, si es que lo llegan a construir, que probablemente ni eso. Bien, decíamos que ese templo más grande no es un templo físico, sino el que Pablo describe en Efesios 2, 20 al 22, que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo Jesús mismo, en quien todo el edificio unido va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo estaba hablando del templo corporativo compuesto por todo el cuerpo de Cristo. Pedro dice de este templo que cada uno de nosotros somos las piedras vivas, primera de Pedro 2:5, que se han usado para construirlo. Hay otro sentido en el que nosotros, como individuos, también somos un templo completo en nosotros mismos, como dice Pablo en 1 Corintios 3:16. O sea, yo, si soy cristiano, soy un templo del Señor donde el Señor habita, pero aparte formo parte de ese otro templo mayor que es la unión de todas esas piedras individuales, esas piedras vivas, esos templos individuales. Hay, como dice Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En este sentido individual podemos hacer la comparación de las tres partes del templo con las tres partes de nuestro ser: atrio, lugar santo, lugar santísimo, cuerpo, alma, espíritu. El templo constaba de un atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Nuestros templos
personales contienen cuerpo, alma y espíritu. El punto es mostrar que en el Antiguo Testamento Dios habitaba en edificios hechos de madera y piedra, pero que éstos nunca tuvieron la intención de ser la morada final de Dios. Incluso Salomón reconoció esto cuando dijo en Primero de Reyes 8:27, pero Dios, en verdad, habitará en la tierra. He aquí, el cielo y las alturas no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he construido. Salomón reconoció la imposibilidad de construir una casa terrenal que pudiera albergar la gloria de Dios, y así insinuó un templo más grande que estaba por venir, uno hecho de piedras vivas y llamados y ministerios del Espíritu Santo, las vasijas y las columnas. En ese nuevo templo también habría un nuevo orden de sacerdotes, no de Leví, sino de Melquisedec. Los sacerdotes de Leví eran una orden temporal de sacerdotes llamados a ministrar durante el tiempo del antiguo pacto. Uno tenía que ser descendiente de Aarón para ministrar en ese templo, pero en el orden del nuevo pacto los sacerdotes de Melquisedec no tenían que ser descendientes de Aarón, sino de Jesucristo, no de una manera natural, sino como hijos espirituales de Dios. El sacerdocio de Melquisedec era más antiguo que el de Leví. El rey original de Salem, Jerusalén, no era Leví, no era de Leví, porque llegó mucho antes de que Leví naciera. Años más tarde David fue sacerdote de la orden de Melquisedec, aunque no era levita, es de Judá. Salmo 110:4. Yahvé ha jurado y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. David era de la tribu de Judá, por lo que no era elegible para ser un sacerdote levítico. En cambio, como el Melquisedec original gobernó Jerusalén, la ciudad de Salem, pero en sentido más amplio, todo eso profetizaba de la nueva Jerusalén que sería gobernada por un mayor hijo de David, el rey Jesús. Jesucristo era de la tribu de Judá, por lo que no le era lícito ser sumo sacerdote de la orden de Leví. Vino como sumo sacerdote de Melquisedec. Hebreos 7 del 11 al 14 dice: Ahora bien, si la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, porque sobre la base de él el pueblo recibió la ley, ¿qué más necesidad habría de que surgiera otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no fuera designado según la orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente también se produce un cambio de ley, porque aquel de quien se dicen estas cosas es de otra tribu de la cual nadie ha oficiado en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendía de Judá, una tribu con referencia a la cual Moisés no habló nada acerca del sacerdocio. Jesucristo es el sumo sacerdote de una orden de sacerdotes completamente nueva, cuyo único sacrificio es el Cordero de Dios. Ni el sumo sacerdote ni sus hijos, los hijos de Dios, son elegidos. Ni el sumo sacerdote ni sus hijos, los hijos de Dios, son elegibles por ley, perdón, para ofrecer sacrificios de animales, ni estos son efectivos después de la cruz. Jesús no va a regresar a la vieja Jerusalén para ser el sumo sacerdote sobre los sacerdotes levitas que hacen sacrificios de animales en un templo físico. El nuevo pacto no es un interludio temporal después del cual se restablecerán las disposiciones del antiguo pacto. Repetimos, el nuevo pacto no es un interludio temporal después del cual se restablecerán las disposiciones del antiguo pacto. El antiguo pacto era defectuoso y se ha vuelto obsoleto. El pacto mejor y sus disposiciones llegaron para quedarse. Aquellos que promueven el camino viejo no conocen la mente de Cristo. Hebreos 8:13 dice: y cuando dijo un nuevo pacto, ha hecho obsoleto el primero, pero todo lo que se vuelve obsoleto y envejece está a punto de desaparecer. El nuevo pacto, por otro lado, nunca envejecerá ni se volverá obsoleto.
Siguiente epígrafe. Dos clases de sacrificios. La enseñanza moderna en el dispensacionalismo de que el sacrificio de animales será reinstituido se basa en declaraciones proféticas del Antiguo Testamento como Ezequiel 44, que profetiza en términos del Antiguo Testamento, pero que deben interpretarse a la luz del Nuevo Testamento. El templo que Dios está construyendo ahora es de la es el de la Nueva Jerusalén, como se describe en Efesios 2 del 20 al 22. Este es el templo desde el cual Jesucristo gobernará en la edad de tabernáculos por venir. Él no tiene la intención de gobernar la tierra desde un templo de estilo viejo en la vieja Jerusalén, ni llamará sacerdotes aarónicos para ministrar con sacrificios de animales sobre un altar en el monte del templo. Aquellos que enseñan tales cosas no han entendido el libro de Hebreos y el llamado a salir de ese viejo sistema. Siguiente epígrafe, judaizando la Iglesia. El malentendido dispensacionalista de las Escrituras ha dado lugar al sionismo cristiano, principalmente Nelson Darby y Scofield, el de la Biblia Scofield, ¿verdad? Que ha, que ha restablecido el problema de la judaización de la Iglesia que Pablo enfrentó en el primer siglo. Hemos vuelto a las andadas. Lo que estaba ocurriendo antes está ocurriendo ahora. ¿eh? Antes de la destrucción del templo en el primer siglo, la Iglesia primitiva continuó sacrificando en el templo y sometiéndose a todas las formas del antiguo pacto que realmente habían cambiado en la cruz. De hecho, el libro de Hebreos fue escrito de forma anónima por el apóstol Pablo. Alguno dirá, Pablo, no, el libro de Hebreos es anónimo, no se sabe. No, el libro de Hebreos, si usted estudia ese libro del doctor Ballinger sobre el significado de los números en la Biblia, se da cuenta que se demuestra matemáticamente de muchas formas que Pablo tiene que ser sin duda el apóstol que escribió ese libro de Hebreos. Bien, de hecho el libro de Hebreos fue escrito de forma anónima por el apóstol Pablo y dirigido específicamente a ellos para romper su dependencia del antiguo pacto, sus formas y sus rituales. Y de casualidad, una de las cosas que fueron la clave para que aumentó mi confianza en el doctor Stephen Jones es que enseñó hace muchos años, y quizás hace 25 por ahí años, él me guió a leer algunos libros del doctor Ballinger. Entre ellos es el libro que se menciona otro, que es el Evangelio en las Estrellas, y entonces uno de los libros que me daban una confianza tremenda en eso, ¿no? Maravillosos, que explican pues los números y cómo el Evangelio está escrito en las constelaciones y demás, muy interesantes. De hecho, esos dos libros todavía los conservo conmigo después de, pues eso, de 25 años como mínimo o más. Bien, de hecho el libro de Hebreos fue escrito de forma anónima por el apóstol Pablo y dirigido específicamente a ellos para romper su dependencia del antiguo pacto, sus formas y sus rituales. El dispensacionalismo moderno nos ha llevado una vez más al mismo problema que enfrentó Pablo en el primer siglo. Se está intentando hacer que la Iglesia vuelva al antiguo pacto, lo que facultaría a los levitas para restablecer los sacrificios de animales en un templo físico en Jerusalén. Como la Iglesia de Jerusalén, los cristianos están tratando de agregar a Jesús al antiguo pacto y su antiguo sistema sacerdotal. Tal punto de vista puede admitir que Jesús es el mediador del nuevo pacto en su primera venida, pero también sugiere fuertemente que Jesús se convierte en el mediador del antiguo pacto en su segunda venida. Difícilmente hay una doctrina que sea más perjudicial para los cimientos del cristianismo que esta. Derrota virtualmente todo lo que Jesús logró en la cruz, revierte virtualmente todos los cambios importantes que tuvieron lugar bajo el nuevo pacto que se describe en el libro de Hebreos. Si se permite que esta enseñanza se mantenga, el libro de Hebreos eventualmente sería removido del Nuevo Testamento. Así que debemos elegir qué Jerusalén será nuestra madre. Si elegimos a Agar,
nos convertiremos en sus hijos y no cumpliremos las promesas de Dios. Solo eligiendo a Sara, la Nueva Jerusalén, podremos ser herederos y coherederos con Cristo. Bien, este es el vídeo de hoy. El próximo viernes, Dios mediante, estaremos grabando el capítulo 8, la identidad de Israel. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Los bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Le pido que abra sus entendimientos como hizo con los discípulos de Maús, para que puedan entender estos libros del doctor Stephen Jones, que es pura carne de la palabra y que se necesita esa luz mayor de la Shekinah del lugar santísimo. Y nada, pues les emplazo como siempre para el viernes y hasta entonces pásenlo bien.